Nosotros vamos a hablar sobre la teoría de la evolución, sección 07 del primer semestre de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas. Y los integrantes somos Guillermo Escobedo, Carlos Mena, Elder Orduño, Merit Sánchez y yo, su servidor, Pablo Humatsu. Bueno, para empezar, hablaremos sobre Jean-Baptiste Lamarck, que fue un científico o naturalista francés y él quería dedicarse a la milicia, pero era sacerdote. Sin embargo, pues dejó el sacerdocio y se dedicó a ser militar, se anexó al ejército y, bueno, durante sus experiencias marítimas en el ejército tuvo contactos con médicos y con experiencias botánicas, por lo que tuvo un interés en estas ramas del naturalismo y eventualmente cuando dejó su carrera militar se dedicó a estudiar medicina y aprendió historia natural. Escribió colecciones botánicas como pues, como la más famosa, que es Flora Francesa, estudió diversos tipos de meteoritos, es decir, fenómenos naturales, fue corresponsal del Jardín del Rey en España, también fue miembro de la Academia Real de Ciencias y se convirtió en maestro de zoología. Fue guardián del Herbario Real, también en España, y se convirtió en bibliotecario del Museo de Historia Natural. Lo más importante sobre, bueno, uno de sus aportes más importantes es que él creó la palabra biología con los estudios que hizo sobre la naturaleza y lo que tenía a su alcance, pues creó este concepto, que es la biología. Algunas de sus obras son Flora Francesa, el diccionario de botánica y las ilustraciones de diferentes géneros, donde venían ilustrados diferentes géneros de plantas, también introducción a la botánica, historia natural de los vegetales, investigaciones sobre las causas principales de los hechos físicos. De hecho, esto fue al final de su carrera investigativa, por así decirlo, que se inclinó más a investigar fenómenos mecánicos. También la refutación de la teoría neumática, el anorio meteorológico, donde hablaba sobre diferentes fenómenos naturales que ocurrían a lo largo del tiempo, otra vez ilustración de géneros y sistemas de los animales sin vértebras, y su obra más importante, que es filosofía zoológica. En filosofía zoológica, eh, él propone una metodología para nombrar vegetales más sencilla que la binomial, que la que Carlos Linneo había propuesto. De hecho, esto se ganó la simpatía de muchos académicos porque, este, porque su manera de explicar los vegetales, bueno, de explicar la nomenclatura de los vegetales y de los animales también, era más conforme en la función en función morfológica de los animales y no era tan enredada como la de Carlos Linneo. Y bueno, en este texto lo que pretende hacer es demostrar la influencia del ambiente y del clima en el desarrollo de diferentes vegetales. Fue consciente, obviamente, de que los cambios ocurren en vegetales en condiciones artificiales de cultivo, porque él también estaba interesado en agricultura y en horticultura. De hecho, bueno, Lamarck da ciertas nociones de ecología y decía que, bueno, él creía que el ambiente originaba la producción de diferentes variedades de especies vegetales. Este, bueno, eh, también pone especial atención en este libro y los ordena jerárquicamente de acuerdo con su complejidad, es decir, los va a ordenar de mayor a menor complejidad y propone que existen cuerpos orgánicos y cuerpos inorgánicos. De hecho, pues el cuerpo orgánico sería el de todos los seres vivos, incluyendo los seres humanos, que es el cuerpo viviente, y el inorgánico es aquel que no vive. Eh, y bueno, él también proponía que el incremento en el progreso de los seres vivos resultará inevitablemente, bueno, se dará inevitablemente en condiciones favorables. Es decir, que si un animal vive en un ambiente propicio para que se desarrolle, pues este va a cambiar hasta que se sienta cómodo en el medio en el que está. Luego está la otra parte, que es la noción química, que es la de los elementos y los compuestos. Y él decía principalmente que la diferencia entre elementos y compuestos químicos radicaba principalmente en el número y la proporción de estos y las fuerzas o los enlaces que los mantenían unidos. Y también decía que cada elemento posee un estado natural que le otorga ciertas características. De hecho, también trató de encontrar el origen de los seres vivos en el fuego. Él, como los antiguos griegos, decía que la vida se originaba en el fuego. Él propuso la teoría periódica, y decía que pues la materia que tenía vigor tenía tendencia a formar combinaciones con otras sustancias, así hasta ser, ¿cómo se llama? Hasta ser más complejo. Y todos los procesos químicos quedarán pues prácticamente subordinados a lo biológico y
Él proponía que solo lo vivo generaba compuestos químicos. Y también decía que la tendencia natural de los compuestos era descomponerse hasta que regresaran hacia su estado natural. Es decir, si un pez se moría, pues se convertía finalmente en materia orgánica y así sucesivamente. Y bueno, un error metodológico o académico, no sé cómo decirle, es que él enfatizó que los animales y los vegetales tienen profundas diferencias a nivel genético, y que pues no existe una cadena continua que uniera a los seres orgánicos, o sea que no había ninguna relación entre estos dos, y por eso Lamarck rechazaba la existencia de zoófitos, es decir, organismos que tienen características de animales y vegetales al mismo tiempo. Eh, y bueno, él decía que las plantas eran lentas y en su interior dominaba el carbono, mientras que los animales son activos y móviles, y en estos denominaba la presencia del gas nitrógeno. Después nos menciona lo que el clima significaba para Lamarck, que lo denominaba como un factor que afectaba a los seres vivientes. Esto, pues, un campo de mucho estudio en el que influyó fue en la meteorología, que desde 1776 fue una de las temáticas que llamaron su atención. Se enfocaba principalmente en los efectos del clima sobre los organismos vivientes. Él dividió las causas de las condiciones atmosféricas en dos grupos: las variables e irregulares en su acción y las que estaban sujetas a leyes regulares progresivas. Estas últimas se relacionan principalmente con la astronomía, sobre todo con la Luna y el Sol, que actuaban en la atmósfera mediante la atracción universal. Como consecuencia de ello, pues él mencionaba que descubrió fenómenos meteorológicos en función de un ciclo mensual compuesto de dos unidades de 14 días, y para las cuales pues lo denominante eran principalmente las fases de la Luna, aunque también influían factores geográficos como las montañas, las costas, los ríos, los valles y los bosques. Esto porque él lo veía como los principales que afectaban la constitución climática y que vendrían a ser pues las circunstancias principales. De esta manera, Lamarck pensó que podían descubrirse las leyes que regulan el cambio del tiempo, y aunque reconocía que era imposible la predicción de las condiciones climáticas, sí creía que el conocimiento de las leyes que operan en estos fenómenos le permitiría calcular el clima probable para una latitud determinada en cierto momento específico del año. Y aunque no se comprendían completamente, pues las leyes eran regulares. Esta meteorología formó parte de su visión integral de la naturaleza y la recomendó, por ejemplo, a agricultores y médicos. Hacía énfasis en la influencia de la atmósfera en los vegetales. Él trataba de explicar cómo las fluctuaciones de la temperatura abrían o cerraban los conductos por donde se da la transpiración, y también mencionaba que los cambios en la humedad atmosférica pues, son los responsables de sustraer nuestro calor natural o de mantenerlo. Respecto a la filosofía zoológica, mencionaba una visión biológica anterior a la constitución de la biología como ciencia. En 1802, Lamarck elaboró un análisis de evidencia del incremento en niveles de complejidad observado en el agrupamiento de los animales. La filosofía zoológica, una visión biológica anterior a la constitución de la biología como ciencia. En 1802, Lamarck elaboró un análisis de la evidencia del incremento en niveles de complejidad observado en el agrupamiento de los animales y las plantas en las clasificaciones, y presentó una teoría de la evolución mediante dos factores. El primer factor, lo que él plasmó, es que la tendencia natural hacia la complejidad orgánica como una manera de explicar la organización jerárquica de los grupos de organismos. Y el segundo factor hacía mención de la influencia del ambiente como el factor responsable de todas las variaciones de esta norma, y estas ideas fueron del núcleo fundamental de la argumentación de su obra magna, la filosofía zoológica. Aquí otro personaje que se nos presenta es Francois Jacob. Él señala que aquí sería determinante la nueva ordenación del mundo concebida por Lamarck, pues una vez aislados los seres de los demás cuerpos, aunque agrupados de manera diferente en función de su organización, ya no se plantea el problema de la génesis del mundo vivo, y no se plantea ya en los mismos términos que la del mundo inanimado. Y bueno, gracias a esto, Lamarck propone que todas o la mayor parte de las formas vivas ya no se crean simultáneamente y con su complejidad, sino que se hacen derivar una de otras mediante una serie de variaciones sucesivas, y debido a la acumulación de los efectos ejercidos sobre la estructura misma de los organismos,
por la tendencia de la naturaleza y la progresión. La serie continua de los seres en el espacio y puede resultar en una serie continua de transformaciones en el tiempo, por lo que la aparición y variedad de los seres descansan en una misma característica. Parte del trabajo de Lamarck fue realizar una obra en la cual se fundamentaron ciertas teorías y creando leyes donde la evolución fue el principal tema. Iniciando por los seres vivos, llegó a mencionar que existe una serie única y graduada en la disposición de las masas. Todo esto resultaría un objeto de la transformación. Para él mencionando, cada reino de los cuerpos vivientes existe una serie única y graduada en la disposición de las masas, en conformidad con la creciente composición de la organización, en su conjunto la que resultará un objeto de la transformación. Su criterio se centró más con la organización, pues para él es todas las consideraciones la más esencial para orientar una distribución metódica y natural de los animales. El funcionamiento del organismo, a su criterio, debe considerarse como una totalidad, como un conjunto integrado de funciones de los órganos. Teoría del transformismo. Lamarck formuló la primera teoría de la evolución biológica. Acuñó el término biología para designar la ciencia de los seres vivos y fue el fundador de la paleontología de los invertebrados. Menciona que si la naturaleza hubiera sido solamente la existencia de animales acuáticos y estos animales acuáticos hubiesen vivido todos y siempre en un mismo clima, en la misma clase de agua, a la misma profundidad, entonces en la organización de dichos animales una graduación regular y matizada sería más fácil de descubrir. Se le conoce también la teoría del transformismo como larmactismo, que es un término usado para referirse a la teoría de la evolución, formulada por el mismo naturista Jean-Baptiste Lamarck a principios del siglo XIX. Mencionó que las formas de vida habían evolucionado de seres más simples y no creadas o que permanecían inmutables como se pensaba antes. Lamarck piensa que los cambios producidos por el uso o la falta de uso de las partes de los organismos vivos podrían preservarse y amplificarse siempre y cuando se mantengan las mismas circunstancias durante varias generaciones, puesto que el organismo no se modifica por completo en el curso de una vida individual, por lo que se requiere que se hereden a la descendencia. La teoría lamarckiana, la tendencia intrínseca al perfeccionamiento. Primera ley. En todo animal que no va a la madre que hice aquí. Primera ley. En todo animal que no ha ultimado el término de su desarrollo, el uso más frecuente y sostenido de un órgano cualquiera fortifica poco a poco este órgano, lo desarrolla, lo adapta y le da una potencia proporcional a la duración de este uso, mientras que la falta constante del uso del mismo órgano la debilita sensiblemente y termina por hacerlo desaparecer. Segunda ley. Todo lo que la naturaleza ha hecho adquirir o perder a los individuos con la influencia de las circunstancias o que su raza se encuentra expuesta desde hace mucho tiempo, y por consiguiente baja la influencia del empleo predominante de un órgano, o por la de una falta constante del uso de tal parte. Lo conserva a través de la generación de los nuevos individuos que provienen de ella, mientras que los cambios adquiridos sean comunes a los dos sexos, o a lo que se han producido estos nuevos individuos. Para ejemplificar sus leyes, Lamarck habla de diversos animales, como es el caso de los cetáceos. Lamarck explica que los miembros de los cetáceos se han acortado porque viven en un medio de gran densidad, que en las ballenas y osos hormigueros los dientes han desaparecido porque se tragan a sus presas sin masticarlas. Aportaciones. Creó la palabra biología y junto a ella la primera teoría coherente de la evolución. A Lamarck se le debe el término invertebrados. Y aunque esta división fue propuesta en 1794, Lamarck le dio coherencia. La principal aportación de la obra de Lamarck es la idea funcionalista de la interdependencia recíproca entre la forma y la función de los procesos evolutivos. Farin afirma que Lamarck fue el revolucionario de la ciencia que rompió el dogmatismo de aquella época. Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. El naturalista francés Etienne Geoffroy sostuvo una visión del transformismo distinta a la de su contemporáneo Lamarck. Aunque no formuló un sistema transformista coherente, se ocupó de plantearla en serie de dudas y posibles explicaciones en cuanto al problema del cambio de los seres vivos. Geoffroy fue un naturalista francés que contribuyó al desarrollo de la anatomía comparada de los animales y también participó en la génesis de la idea de evolución biológica. Nacido en Étampes, estudió sobre todo mineralogía y después zoología. En 1793 empezó a enseñar zoología en el Museo Nacional de Historia Natural, donde colaboró con Georges Cuvier. En 1798 participó en la expedición de Bonaparte a Egipto, donde hizo numerosas observaciones sobre los animales, en particular sobre los reptiles y los peces, y enriqueció la colección del museo con numerosos ejemplares.
También se le considera como el precursor del estudio de las monstruosidades biológicas o teratología. Descartan 3 de sus obras, una de ellas fue de 1812 a 1822, que se llama Filosofía Anatómica. La segunda de sus obras fue en 1830, que fue Principios de Filosofía Zoológica. Y la última de sus obras fue en 1835, que se llamó Estudios Progresivos de un Naturalista. Geoffroy plantea leyes que se derivan de un atento estudio de las relaciones orgánicas, las cuales fueron la ley de las conexiones, que esta explica que se ajustan a nuevas funciones, siempre conservan sus conexiones mutuas y por lo tanto un órgano es más bien aniquilado que transpuesto. La segunda ley es la ley de la compensación de los órganos, que explica que un órgano no adquiere nunca una prosperidad extraordinaria si otro de sus sistemas o de sus relaciones no sufre de ello en una misma cuenta. También se interesó por las nuevas ideas de evolución biológica y afirmó que las modificaciones de las especies se debían a la influencia del medio externo, lo cual le acerca las ideas de Lamarck sobre el cambio adaptativo de las especies y a la idea de selección natural desarrollada más tarde por Darwin. Georges Cuvier fue un naturalista francés. Él fue el primer científico en proponer que la extinción de los dinosaurios fue debido a una catástrofe natural, y él fue uno de los principales promotores de la anatomía comparada y la paleontología. Él mostró desde joven una afición por la historia natural y, habiendo leído un libro de Buffon, encontró que su camino era trabajar a ese respecto. En 1976 imparte cursos de anatomía y en 1799 se convierte en profesor del Colegio de Francia. En 1802 del Museo de Historia, donde sus impresionantes trabajos de anatomía comparada y sus investigaciones acerca de las osamentas fósiles le confieren gran prestigio. Se le consideró como un dictador en el campo del saber biológico, pues pocos hombres de ciencia lograron tanta influencia como él. La visión de Cuvier se centra en la comprensión de la organización corporal en su conjunto. Él escribió que las máquinas que constituyen el objeto de nuestras investigaciones no pueden ser desmontadas sin ser destruidas, que los detalles de la morfología se esfuman ante la totalidad del ser vivo, pues la ordenación de las piezas anatómicas señala hacia una unión interna. La función tiene que ser precisa, pudiera decirse que no puede permitirse fantasías, en tanto que el órgano posee un cierto margen de la libertad y al recorrer el reino animal es posible descubrir lo que es constante y lo que cambia. Cuvier dice que los cuerpos vivos son de este modo una especie de experiencias ya preparadas por la naturaleza que añade o sustrae diferentes partes a cada uno de ellos. Y Cuvier fue influenciado por las ideas de Coget. Su influencia en dicho concepto fue de los organismos y este se basaba en sus funciones como seres vivos. Dicha idea ya la habían tenido otros estudiosos de la anatomía, pero el mérito de Cuvier consistió en haberla enunciado claramente de un principio que se convirtió en el elemento de directriz, y esta a su vez le permitió utilizarla como herramienta para el estudio del registro fósil. Y Cuvier trabajaba simultáneamente con especies vivas, así pudo él dilucidar las relaciones entre las formas actuales y las desaparecidas, y a consecuencia de este principio de correlación constituyó todo un sistema de clasificación y ordenamiento de los animales. Y eso sería todo por parte de esta exposición. Gracias.